dispuesto a dar un lugar de su palabra, un lugar aquí. Vamos a estar todos reverentemente atentos a escuchar la palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos están visitando en este lugar. Nos sentimos honrados porque haya tomado el espacio, el lugar, el tiempo para estar con nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes un tema: el altar y sus objetivos. El altar y sus objetivos. Cuando nosotros nos adentramos en el estudio de las Sagradas Escrituras y comenzamos en el libro de Génesis a recorrer los textos, las circunstancias, los momentos donde erigieron un altar. Un altar era una estructura que elaboraban, construían, ya sea de barro, ya sea de piedra, de bronce. Y esto indica de que el hombre es un ser altamente religioso. Dijo un antropólogo: el hombre es homo religioso, porque donde hay cultura, donde hay un ser humano, siempre encontramos vestigio de un altar, de un lugar de adoración, ya sea este errado o ya sea un altar hacia Dios. Pero eso es el ser humano, no puede vivir sin conectarse con un ser superior, que muchos lo perciben y lo llaman arquitecto del universo, otros lo llaman el eterno, otros lo llaman Dios, pero cada uno, de acuerdo a su percepción, se conecta con ese ser superior. Pero lo cierto es que en los momentos más difíciles de los hombres, los momentos donde los hombres pisan fondo, siempre lo ha levantado esa fuerza espiritual que no conocemos, pero usted le coloca un nombre. Pero sea el nombre que usted le coloca, como aquella gente en Atenas que colocaron al Dios no conocido, la única manera de que el hombre pueda levantarse del caos, del fondo, es mirando hacia arriba, extendiendo su mano hacia ese ser supremo que se llama Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Aquel hombre construía un altar. En el libro de Génesis, en su capítulo 12, vemos en el versículo 8, dice la palabra del Señor: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Gai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Es decir, que el altar era para invocar, el altar era para orar, para clamar, para tener conexión con ese Dios invisible que el hombre no podía verlo, pero podía verlo de otra manera. Dice la palabra del Señor que su debilidad y su eterno poder se hacen claramente visibles por las cosas creadas, de manera que no tenemos excusa. Cuando nosotros vemos el universo, podemos ver que esa obra extraordinaria del universo no puede ser producto de un Big Bang, no puede ser producto de una coincidencia de ninguna manera. Hace falta la fe para creer que es así.
de creer que Dios en su amor y misericordia creó el universo, pero el Señor estableció ley y principio de tal manera que todo está matemática y físicamente controlado, de manera que si el sol se alejara 1 milímetro más allá, nosotros moriríamos de frío, y si se acercara a nosotros, moriríamos calcinados. Es decir, que todo el sistema Dios lo hizo con un solo propósito, por amor a ti y por amor a mí. Demos un fuerte aplauso a Cristo. Amén. En el capítulo 13 de Génesis, el versículo 4 dice la palabra: Gloria al Señor. El 3 dice: volvió por su jornada desde el Nehuel hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que habían hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y esta secuencia la vamos a encontrar en las Escrituras. A medida que usted estudia el altar, vamos a encontrar de que el altar era algo que acompañaba a los hombres, a donde ellos se trasladaban, ellos levantaban un altar para tener comunión con Dios. Esto es, lo vamos a encontrar a través de las Escrituras. Pero nos llama la atención que la primera vez que la Biblia hace referencia al altar es justamente en el capítulo 8 del libro de Génesis, pero esta vez no lo relaciona con oración, no lo relaciona con adoración. La primera vez que la Biblia habla de un altar, lo relaciona con sacrificio. En el capítulo 8 del libro de Génesis, verso 20, reza la letra y dice: edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vemos aquí entonces que es la primera vez que la Biblia habla del altar y lo relaciona entonces con un sacrificio. Y luego vemos también que en pocas ocasiones la Biblia habla de que Abraham, simplemente una referencia en el 22:13, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, que luego Dios se lo impide y aparece detrás de él un cordero allí enredado con los cachos entre un zarzal, y es allí donde él ofrece un animal en sacrificio. Pero ¿qué referencia tiene el sacrificio? Porque a veces nosotros queremos orar, y está bien que oremos, y la Biblia nos exhorta a orar. También la palabra nos exhorta que debemos adorar. Pero hay un altar que no tiene que ver con la oración. Hay un altar que no tiene que ver con la adoración, que es el altar que yo quiero referirme hoy. Y es el altar del sacrificio, gloria al Señor. El altar del sacrificio. El altar del sacrificio, hay algo en particular. Escuchen. Lo que, cuando alguien se acerca al altar del sacrificio, Dios le pide algo a la persona que se acerca al altar. Cuando usted ora, Dios no le pide nada, quizás. Cuando usted adora, tampoco. Pero cuando todo aquel que se quiera acercar al altar del sacrificio tiene que dar algo, tiene que desprenderse de algo para Dios. Y es posible que un cristiano pueda vivir toda su vida orando y no recibir nunca respuesta de parte de Dios, y eso nunca lo va a afectar para nada. Es posible que una persona sea fiel a Dios, que pase tiempo orando y se permanezca tranquilo, no recibe nada de Dios, pero yo amo al Señor. Pero una cosa tremenda es cuando Dios me quita algo a mí, gloria al Señor. Es allí donde entramos en conflicto. No cuando yo no recibo lo de Dios, sino cuando Dios me exige, me pide que yo le entregue algo a Él. Es allí donde entramos en una profunda crisis de dos naturalezas que se chocan entre sí, y no queremos realmente desprendernos. No queremos nosotros, aleluya, dar un sacrificio al Señor. Queremos orar por ese sacrificio, queremos adorar por el sacrificio, queremos hacer muchas otras cosas, pero Dios quiere que tú y yo nos acerquemos
al altar del sacrificio. Den un fuerte aplauso al Cristo. En el altar del sacrificio se quema, se entrega y se hace la voluntad de Dios. Ese es el problema del altar del sacrificio. Que en el altar del sacrificio tú no vas a dar lo que tú quieras. En el altar del sacrificio tú no vas a ofrecer lo que te venga en gana. En el altar del sacrificio Dios pone la regla, no el Señor. Dios pone la regla. Y el Señor a veces allí no pide de ti una parte. Dios lo pide absolutamente todo, la voz del nombre del Señor. Pero yo no quiero entonces darme todo a Dios. Yo quiero ser cristiano, pero solamente una parte le doy a Dios, pero la otra parte es mía. Queremos servirle al Señor siendo cristiano con solamente un tercio, o quizás un diezmo, o un cuarto, o un 50%, pero qué difícil realmente es que nosotros entendamos que Dios nos exige a nosotros todo. Y la vida cristiana se te va. Se va en ese gran conflicto de que queremos entregarle al Señor solamente una parte y lo que a mí me sobra. Una parte quizás lo menos costoso o de menor valor. Y esa es la situación que entramos en conflicto muchas veces, porque Dios, cuando se trata del altar, Dios lo exige todo. Porque se puede orar en desobediencia, se puede adorar en desobediencia, pero en el altar el sacrificio exige obediencia a la voz del nombre del Señor. Aquí no vale otro sacrificio. La obediencia es el mejor, aleluya, la mejor ofrenda que Dios le pide al pueblo en el altar del sacrificio. Que tú pongas realmente allí tu voluntad, que es lo último que un hombre ofrece a Dios. Es lo último que ofrecemos al Señor. Quizás usted no puede ofrecer a Dios algo de usted personal, pero qué difícil entregar la voluntad a Dios. Qué difícil entregar la voluntad a Dios. Y es lo que realmente Dios quiere que nosotros le entreguemos a Él nuestra voluntad. Porque todo lo que usted posee no es suyo, pero usted cree que es suyo. Lo que usted posee, aleluya, su familia no le pertenece a usted. Sus saberes materiales no le pertenecen a usted. Su salud no le pertenece. Lo que usted tiene no le pertenece a Dios. Pero hay una sola cosa que es tuya. Una sola cosa que es tuya. Y Dios no te la va a pedir a la fuerza. Es algo que tú debes entregar voluntariamente. Y lo que es tuyo, lo que es mío, que Dios quiere que lo entreguemos, es mi voluntad, a vos el nombre del Señor. En mi voluntad está mi deseo, en mi voluntad está mi sueño, en mi voluntad están mis intereses, está, aleluya, el centro, el epicentro realmente del hombre, es mi voluntad. Y Dios desea realmente que yo le entregue en el altar de sacrificio, en obediencia, mi voluntad y tu voluntad. Un fuerte aplauso a Cristo. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue un altar. La cruz del Calvario fue el altar y Cristo fue la ofrenda de los Señor. Y en el Getsemaní, en aquel gran conflicto interno, Jesús le dice al Padre: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y allí Jesucristo se consagra como la ofrenda más importante, se consagra como la ofrenda más grande, la ofrenda que realmente hay una obra redentiva en la humanidad, porque ciertamente la ofrenda de animales limpios que ofreció Noé, que llegó como olor fragante ante la presencia del Padre, desató el corazón de Dios, y Dios se comprometió, y Dios juró y dijo: nunca más yo destruiré la tierra con agua, nunca más haré esto, Dios el Señor. Mientras existe el día y la noche, mientras exista el invierno y verano, mientras exista la cementera, yo no lo voy a hacer. Pero la ofrenda perfecta de Cristo en la cruz del Calvario no solamente evitó un diluvio sobre la tierra, sino que evitó, aleluya, que tú fueras el propio infierno, que
hablando de esta perfecta ofrenda, Jesucristo, el autor hablaba de Cristo, 10:8 dice, diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitar lo primero para establecer esto último, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. El altar del sacrificio. Nos cuesta realmente desprendernos de esto. Nos cuesta entregar cosas para Dios. La Biblia habla de un joven rico que llegó a Cristo diciéndole: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él quería heredar la vida eterna, pero sin el sacrificio de la entrega total y absoluta. Y ese joven se perdió en la historia. Se perdió la historia, pero la Sagrada Escritura habla de una viuda, ¿no? Del Señor, que esta mujer tenía una blanca, tenía una moneda, quizás lo último, su único recurso, pero esta mujer dio esa moneda, y por dar esa moneda hoy por hoy nosotros leemos y nos gozamos, y esta ofrenda de esta viuda pasó a la historia como un testimonio viviente de las Escrituras. Esta historia de esta viuda es inspiración para muchos. De igual manera, María de Betania, en un momento, aleluya, ella entregó voluntariamente un frasco de alabastro y lo regó a los pies del maestro. Ahora nadie la coaccionó, nadie la manipuló, porque las ofrendas de sacrificio nadie puede manipularte. Tú tienes que hacerlo voluntariamente, tienes que hacerlo voluntariamente ahora en nombre del Señor. Cristo es la mejor ofrenda. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, dice el hijo de Isaías, como oveja, fue llevado al matadero. No abrió su boca. Y Él fue llevado como llevan a los pastores a la huella para tranquilarla. Ahora lo grande de Jesucristo, que Él pudo, aleluya, y desafarse del dolor. Él pudo desafarse de la humillación. Él pudo llamar a unos ángeles que vinieran y acabaran con todo esto, pero era una ofrenda voluntaria. Cuando hay algo voluntario, que yo determino en mi corazón, aleluya, porque las ofrendas voluntarias se hacen primero en el corazón, aleluya. Cuando tú preparas tu corazón para darle a Dios algo, aleluya, eso que tú tienes en tu corazón, aleluya, que es grande en tu corazón, Dios lo hará más grande cuando tú le exteriorizas la voz del nombre de Cristo, porque ahí es donde nace realmente la entrega absoluta a Dios. No nace de labio y de oído, como decía la joven María. La ofrenda a Dios, aleluya, no nace, aleluya, de un estado de emoción, no nace de una determinación, nace en mi corazón, nace en mi voluntad. Yo determino hacer esto y nadie me va a detener. Yo determino a dar a Dios mi vida, mi juventud, mi tiempo. Determino realmente servirle al Señor y nada ni nadie podrá apartarse. ¿Qué impacto tiene esta ofrenda sacrificial? La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 7, dice que nos apartemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Nosotros en su gran mayoría no hemos apartado de la contaminación de la carne. Quizá usted no es lo que usted era antes. Quizá usted no practica lo que usted practicaba antes. Y es una santificación de la carne. Es cuando yo me separo del pecado del Señor y no tengo más contacto con el pecado. Pero la Biblia me habla de la contaminación del espíritu. La contaminación del espíritu es algo que ocurre en el corazón del creyente. La contaminación del espíritu es algo que nadie lo ve. Es algo que hay en el corazón del creyente. Y a veces allí una contaminación es un resentimiento que tengo hacia una persona X por X cosas que me hicieron. Una contaminación de espíritu es una rencilla contra un familiar. Una contaminación de espíritu puede ser el orgullo, la soberbia internamente en el corazón del hombre. Una contaminación de espíritu, una actitud hipócrita que a veces asumimos delante de la gente. Estamos contaminados, aleluya, allí en el espíritu. Pero la contaminación del espíritu tiene su cese
es transformación. No puede haber transformación si usted realmente no le levanta al Señor, no se acerca al altar de la cruz del Calvario. Es allí donde muere tu ego, es allí donde muere la envidia, es allí donde muere la competencia y la rivalidad, es allí donde realmente, aleluya, ese viejo hombre, ese ser interior, esa contaminación de espíritu es desarraigada, vamos al nombre del Señor, eres transformado en otro hombre, en otra mujer. Entonces es necesario que usted se acerque al altar de la cruz, aleluya, para que ese hombre sea totalmente aniquilado, vamos al nombre del Señor, y usted sea un hombre nuevo, una mujer nueva, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Cuando usted se acerca al altar de la cruz, no puede ser obligado. Mucha gente pasa a aceptar a Cristo porque alguien lo agarra y lo lleva obligado al altar. O porque la esposa lo agarra fuerte por aquí o por allí y se levanta de te ordeno del Señor. Pero no hay algo más